Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Te propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero llevarte a pasear por Bolivia, oficialmente el Estado Plurinacional de Bolivia. Es un país ubicado en la región centro-occidental de América del Sur. En su territorio se desarrollaron civilizaciones prehispánicas como Tiahuanaco, la cultura hidráulica de las lomas, la cultura moxeña y otras que sobreviven hasta la actualidad como los aymaras, urus, chiquitanos, guaraníes y otros. Los incas conquistaron la parte occidental del actual territorio boliviano y lo denominaron Collasuyo. Posteriormente el Imperio Español dominó el territorio, que fue llamado como Alto Perú, conformado por las intendencias de Charcas, Cochabamba, La Paz, Potosí y Santa Cruz, hasta que en 1825 se independizó, denominándose inicialmente como Provincias del Alto Perú y posteriormente pasó a llamarse República Bolívar y después República de Bolivia. En su actual constitución política, Bolivia se declaró país plurinacional al reconocer que en su territorio coexisten varias naciones cuyos orígenes son anteriores a la colonización española. El español es el idioma predominante, aunque 36 lenguas indígenas también tienen estatus oficial. Entre ellas, las más habladas son quechua, aymara y guaraní. Actualmente Bolivia tiene la mayor población indígena en toda Sudamérica. Los mitos y leyendas no son solo relatos de nuestros ancestros, tienen sabiduría, tienen elementos de nuestra identidad, de nuestra cultura, y mientras los contemos, seguirán con nosotros. Comenzamos nuestro recorrido de hoy con un mito amazónico y precisamente es el origen del río Amazonas. Hace muchísimos años había muy poca agua en la selva, pues todavía no existían ríos, ni arroyos, ni lagunas, y apenas llovía. Por aquel entonces vivían en la selva dos hermanos mellizos con sus abuelos. El único que sabía de dónde extraer el agua era el abuelo, pero nadie se lo decía. Todas las mañanas, el abuelo dejaba unos porongos llenos de agua lejos de la casa, y los mellizos tenían que cargarla para que la abuela pudiera cocinar. Pero un día, cansados de cargar el agua, los mellizos decidieron averiguar de dónde la sacaba. Uno de los hermanos se convirtió en picaflor y siguió al abuelo cuando se fue a bañar. Vio entonces que un gran chorro de agua salía de un árbol muy frondoso llamado lupuna. Por fin habían descubierto el secreto del abuelo. Entonces, los hermanos reunieron a todos los animales roedores, ardillas, conejos, ratones, etc., y a todas las aves picamaderas, como los pájaros carpinteros, para que los ayudaran a cortar el árbol. Todos aceptaron y después de un día de trabajo, cuando faltaba muy poco para que la lupuna cayese a tierra, decidieron ir a descansar. Pero a la mañana siguiente
encontraron al árbol sano y entero. Al segundo día sucedió lo mismo. El árbol siempre parecía entero al amanecer, como si no hubiesen hecho nada. Entonces, cuando otra vez el árbol estaba casi talado, uno de los hermanos se convirtió en alacrán y mordió al abuelo en el dedo gordo del pie. El inmenso árbol cayó al suelo y toda la selva retumbó. El agua empezó a brotar en grandes cantidades y el tronco del árbol se convirtió en un gran río. Sus numerosas ramas se transformaron en afluentes, quebradas y riachuelos. Los árboles y las espinas se convirtieron en diferentes peces que actualmente viven en los ríos de la selva. Y así se dice que nació el río más caudaloso del mundo y también el más largo, después del Mississippi y el Nilo. Nos referimos al gran río Amazonas. De Antonio Paredes Candía es la leyenda guaraya del origen del sol y de la luna, del día y la noche. El dios de los guarayos, a quienes ellos le nominaban abuelo, en principio moraba sobre la tierra. En su larga existencia tuvo 2 hijos extremadamente hermosos, que con el pasar del tiempo, ya jóvenes, adquirirían apostura atlética, inteligencia y profundo concepto de justicia. Ari se llamaba el mayor y Yassi el menor. Ari era rubio, apasionado y diestro cazador. Yassi, moreno, pacato y aventajado para la pesca. Los 2 hijos mantenían la choza del abuelo henchida de alimentos, pescados frescos y secos, animales salvajes. En ese tiempo, del cual no se tiene memoria, el cielo era blanco y en la tierra no había diferencias entre el día y la noche. Todo era pardo, seco, grisáceo. No existían los alimentos vegetales como la yuca y los variados frutos silvestres. La vida del hombre era mísera y sacrificada. Los 2 hermanos, Ari y Yassi, vivían soñando aventuras, premiosos de protagonizar hazañas imperecederas que dieran eternidad a sus nombres y a su tribu. Una vez, mirando la sábana blanca que semejaba el cielo, meditaban sobre lo que presumían existiría allí. Oh, Ari, si pudiéramos tocar con nuestras propias manos ese elemento sin color que nos cubre a manera de techo, lamentábase el menor con la vista fija en el misterio. Escalemos, Yassi, habló el mayor de los hermanos. El joven Yassi, antes de dar el mínimo paso, analizaba el pro y el contra de todo hecho y quedó pensativo escuchando la proposición del hermano. Escalemos, Yassi, insistió Ari. Bien, dijo Yassi, escalemos, pero dime el modo de hacerlo. Ari respondió, lanzaremos sin parar todas las flechas de nuestras respectivas aljabas. Yo lanzaré la primera, tú me seguirás y clavarás tu flecha en la parte posterior de la mía, y así sucesivamente uniremos todas las que tenemos hasta formar una resistente cuerda por la que ascenderemos allí. La empresa era temeraria, pero había que intentar. Los 2 hermanos se colocaron en el centro de un claro de la aldea y principiaron la faena. A los pocos instantes tenían disponibles un resistente cable construido con sus flechas. El abuelo orgulloso espiaba la hazaña de sus hijos. Llegados a la punta de la primera flecha, se propusieron tocar el cielo.
Yassi estiró la mano y lo consiguió. Pero en ese instante, por arte de encantamiento, se convirtió en la luna y empezó a rodar por el cielo. Arí, en un intento de retener a su hermano, también tocó el cielo e inmediatamente transformó su figura en la del sol y comenzó a correr tras su hermano para nunca alcanzarlo y así estar eternamente. El cielo gris se iluminó de belleza y el hombre recién pudo ver lo que le rodeaba. Desde entonces, se explican los guarayos, existe el día y la noche. Cuando Arí pasa por este lado del cielo buscando a su hermano, es de día y recibimos su afecto en luz y calor que nos da vida y hace madurar los frutos de nuestro sustento. La noche es Yassi. Con su presencia nos induce a descansar para reparar nuestras fuerzas. Los dos hermanos nos han enseñado la división que siempre debe existir en el tiempo para la supervivencia del hombre: las horas de trabajo y las de descanso. Ñuqu, el gusano, es un mito chimane. Hace muchísimo tiempo, el cielo estaba tan cerca de la tierra que de vez en cuando chocaba con ella matando a muchos hombres. En uno de los pueblos chimanes vivía una mujer pobre y solitaria. Pasaba hambre, ya que no tenía a nadie que le ayudara en su chaco o en cualquier trabajo para conseguir alimento. Un día, entre las hojas del yucal, vio algo brillante. ¿Qué será?, pensó la mujer, y se fue a su vivienda. En la noche soñó que ese algo brillante se movía como si tuviera vida. Por la mañana fue a buscarlo, lo recogió y lo envolvió en una hoja de yuca. Le llamó Ñuqu y desde ese día lo consideró como su hijo. Para alimentarlo bien lo puso dentro de un cántaro. Ñuqu parecía un gusano blanco. A la semana creció hasta llenar el cántaro. La mujer tuvo entonces que fabricar uno más grande y ahí puso al gusano. A la semana el cántaro estaba otra vez lleno. A pesar de su pobreza, la mujer trabajaba solo para alimentar a Ñuqu, que siempre tenía hambre y comía mucho. A la tercera semana Ñuqu dijo: «Madrecita, me voy a pescar». A la noche fue al río y al recostarse atravesado sobre este, su enorme cuerpo represó las aguas y los peces comenzaron a saltar a las orillas. Al despuntar el amanecer llegó la mujer y recogió los pescados en una canasta. Desde entonces siempre tuvo alimento. Cada noche iba con su hijo al río y correteaba por la playa agarrando y pescando y metiéndolos en una canasta. La gente comenzó a murmurar: «¿Cómo es que esta vieja tiene ahora tanto pescado? Si antes se moría de hambre». Y fueron y le preguntaron: «¿Cómo es que tienes ese pescado?». La mujer no les respondía. Pasó el tiempo y la gente del lugar empezó a pasar hambre, ya que no había peces para todos, pues Ñuqu los atajaba. Entonces un día Ñuqu le dijo a su madre: «Madrecita, anda, diles que vengan aquí a pescar». La mujer fue y les dijo: «Allá arriba está Ñuqu pescando, vamos, él nos invita a recoger pescados para todos». De este modo la gente conoció el secreto de la viejita. Vivieron mucho tiempo sin problemas, hasta que Ñuqu creció y llegó a ser tan enorme que ya no cabía en el río. Esta vez le dijo a la mujer: «Madrecita, ahora me voy. Les he ayudado bastante aquí en la tierra.
Tú ya no pasarás hambre, pues la gente te sabrá ayudar. Tengo que ir a sostener el cielo más arriba para que nunca más se vuelva a caer. La viejita se quedó muy triste pensando en la pérdida de su hijo. Ñuqu se echó entonces de un extremo a otro de la tierra y se elevó sosteniendo el cielo hasta la misma posición en que está ahora. Ante el lejano cielo azul, la mujer se puso a llorar, pero en la noche vio a su hijo brillando allá arriba. Era la Vía Láctea y se consoló pensando que todas las noches podría ver a su hijo. La leyenda del Sajama, una recopilación de Antonio Paredes Candía. El viajero que cruza la sabana desértica, silenciosa, desnuda de vegetación, y observa al soledoso titán de forma cónica que se yergue en medio de una ventisca helada, meditativo se pregunta: ¿qué hace coloso tan impresionante al centro de este inhóspito paisaje? Así existirá hasta el fin de los siglos, por castigo de Viracocha, dios de dioses. Él lo ha mandado y su mandato es eterno. Fueron lapsos cíclicos que vivía entonces el universo, en los que el hombre estupefacto observaba que los dioses lidiaran en el cielo o metamorfoseando en monstruosas montañas se asentaron sobre la tierra. La leyenda señala a 3 titanes, hijos de Viracocha, de protagonistas en la gesta: Illimani, el resplandeciente; Mururata, el descabezado; y Sajama, el solitario. Un día inmémore, el joven Mururata, queriendo emular la gallardía, el vigor, la valentía del sereno Illimani, quien para Viracocha era su hijo predilecto, le desafió con un alarido que repercutió en el infinito, quebrando montes, provocando cataclismos y formando cimas tan profundas que aún el mismo dios del viento no se atrevía a ingresar. Illimani, titán entre titanes, al escuchar el reto lo rechazó con gesto irónico. El joven Mururata, jactancioso, gritó al universo que Illimani era un pusilánime, un cobarde, echándole en cara que ocupaba inmerecidamente el sitio de los titanes que formaban la comunidad de los Antis. Illimani trató de ser persuasivo, pero más fuerte era la euforia de Mururata, que, aguijoneada por la envidia y sin mayores dilaciones, se dispuso a la lucha. Viracocha, que observaba la escena, llamó a Illimani y, entregándole un proyectil áureo, le recomendó: arma tu onda con este proyectil, mi amable hijo Illimani, y arroja a la cabeza de Mururata, pero hazlo pronto, antes que la luz de nuestro padre Inti se haga en la tierra. Y cuando el joven Mururata se desesperaba por iniciar el combate, sintió venir un proyectil tan inmenso y vertiginoso que no le dio tiempo para hacerse a un lado. El impacto lo recibió en pleno rostro y, como si se desgajara una parte del mundo, voló su cabeza hacia lejanas tierras, mientras una voz como huracán enfurecido le gritaba: Sarham, Sarhamu, que en lengua aymara quiere decir ándate, ándate. Este es el origen de ese cerro inmenso, elevado, que hoy conocemos con el nombre de Sajama. Mario Montano Aragón recopiló esta leyenda mocetén, el maní.
Un hombre salió a cazar porque les apuraba el hambre a él y a su familia. Estuvo vagando mucho tiempo en el monte sin hallar pieza alguna de las que acostumbraba a atrapar. Se aproximó al río y tampoco tuvo suerte con la pesca. El sol había caído bastante, motivo por el que tuvo que emprender el regreso. Volvía triste porque estaba con las manos vacías. Al llegar a la puerta de su choza advirtió que su mujer y sus hijos también habían salido a buscar cosas para comer. Todavía no habían vuelto. Pero en la puerta de la casa había una hermosa joven de largos cabellos negros, tan largos y abundantes que le cubrían el cuerpo desnudo. La muchacha peinaba su cabellera lenta y suavemente. El hombre, sorprendido, le preguntó quién era y qué hacía allí. La mujer, con dulce sonrisa, le contestó: he venido a ayudarte para que tengas comida siempre. Por eso peino mis cabellos. Y mientras así hablaba, continuó arreglando la hermosa guedeja que parecía realmente un vestido por lo abundante. De pronto, fueron apareciendo por arte de magia unas vainas cortas y gruesas de color pardo. A medida que pasaba el tiempo, la cantidad de vainitas aumentaba entre los cabellos. Pronto con ellas se hizo un apreciable montón. Las tonalidades rojizas del sol en el horizonte anunciaban su próximo ocaso. Ante la admiración del cansado hombre, la cantidad de canotitos de maní aumentaba en volumen de manera prodigiosa. Finalmente, terminó por ocultar completamente a la misteriosa mujer que así desapareció. Antes de irse, sin embargo, recomendó al asombrado mocetén que tostara los granos y los cuidara de los ratones, porque el día que esos animalitos metieran el hocico en el delicioso fruto, el encanto desaparecería y los hombres podían sentir hambre otra vez. Cesó el momento del encantamiento. Se escucharon voces de personas que se acercaban a la choza. Llegaron luego la mujer y los hijos del mocetén, extenuados por la larga y casi infructuosa jornada. Todos quedaron sorprendidos al hallar al jefe de la casa radiante de felicidad. Se maravillaron más aún de la historia que les refirió. Pasó el tiempo y por un descuido de la familia, los ratones se comieron parte del maní que quedaba en la casa, perdiendo la fuerza de reproducir la parte que se utilizaba. Resultó entonces que el montón mágico decrecía. Cuando no quedaban sino unas cuantas vainitas, decidieron cultivarlas para evitar que se acabara definitivamente. De ese modo nació la agricultura y los mocetenes aseguraron la existencia de un recurso alimenticio llamado maní. Y llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.